El tema de los milagros es un tema muy sonado, muy comentado en la iglesia moderna, y en esta ocasión vamos a estar hablando acerca de uno de los milagros probablemente más increíbles que vemos en la iglesia moderna. Al mismo tiempo, a pesar de ser uno de los milagros más impresionantes de la iglesia, es uno de los más menospreciados. Se da por hecho. No entendemos la grandeza de esta obra del Espíritu Santo. Y creo que a lo largo de este estudio vamos a estar viendo la importancia de esta obra, de esta operación del Espíritu Santo en la iglesia actual y su relevancia, ¿verdad? El Espíritu Santo es la vida de la iglesia. Es la vida de la iglesia y por ello debemos meditar en su obra para con la iglesia. Le invito a que me acompañe al Evangelio de Juan, capítulo 3. Vamos a ver desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 15. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levanta la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oremos. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por tu palabra, damos gracias por este tiempo en el cual podemos meditar en tus dichos, en tu voluntad, en tu palabra para con nosotros. Miles no tienen ese privilegio. Miles hoy tienen que esconderse en subterráneos, en lugares escondidos, para poder siquiera mencionar tu santo nombre. Y hoy tenemos el privilegio
de poder reunirnos libremente para adorarte como un solo pueblo. Gracias, Señor, por este privilegio que no merecemos, que es sentarnos en tu regazo y escucharte hablar. Ayúdanos a entender tus palabras y a ponerlas por obra. Que no sean desmeritadas, que no sean menospreciadas, sino que podamos atesorarlas en nuestro corazón y escribirlas en las tablas de nuestro corazón. Padre bueno que estás en los cielos, gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, como usted puede ver en su boletín, el tema que vamos a ver hoy es la regeneración de Dios o la regeneración de los creyentes. Y esta obra principalmente enfocada en la operación del Espíritu Santo. Una de las cosas que hace tan importante la obra de la regeneración es el debate circundante a la misma obra. Para muchos dentro de la iglesia cristiana, la obra de la regeneración es algo que es resultado de la fe de los creyentes. En otras palabras, el nuevo nacimiento o la regeneración, que es su término teológico, es resultado de la afirmación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y como resultado de la fe de una persona, entonces esta persona nace de nuevo. Nace de nuevo. Sin embargo, esto no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña realmente que es una obra divina, es una obra única y exclusivamente de Dios, y no es el resultado de una condición previa brindada por el hombre. La condición previa que muchos hoy han predicado y muchos hoy enseñan en las iglesias evangélicas, no iglesias católicas solamente, sino iglesias evangélicas, es que hay que creer en Jesucristo para entonces que Dios nos dé un nuevo nacimiento. No hay nada más espectacular que ver a una persona con esta perspectiva bíblica, o más bien con esta perspectiva antibíblica, tratar de interpretar Juan capítulo 3, así como Efesios capítulo 2 o Romanos 9. Se hacen más acrobacias exegéticas que en cualquier evento del Circo Soleil. Las acrobacias son espectaculares para poder interpretar este versículo de forma apropiada, de lo que el texto realmente dice. ¿Qué es lo que ocurre en Juan capítulo 3? Un principal de entre los judíos, o sea, uno de los miembros del Sanedrín, uno de los miembros de los 70 ancianos que eran concejales y el gobierno de Israel. Este era un hombre importante dentro de Israel, una persona con renombre, una persona bien reconocida en el pueblo, que tuvo que hacer algo para poder hablar con Jesucristo. ¿Qué hizo? Se aproximó a Jesucristo tarde en la noche, a oscuras. Normalmente, acá la vida actual, en las noches no es ninguna cosa extraña, no es ninguna cosa anómala que usted reciba una visita cuando ya el sol se ha ocultado. Eso no es nada extraño, ¿verdad? Sería extraño que no te avisen, pero no es nada extraño recibir visitas en la noche. A veces es la única ocasión en la que se puede hacer. Sin embargo, en aquella época, en el primer siglo, ¿verdad?, era algo sumamente extraño. Realmente las interacciones sociales se daban a plena luz del día. Y ya caído el sol, ¿verdad?, caído el sol, y no es ninguna exageración, una vez caído el sol, el día se había acabado. Era el inicio de otro día, una vez que el sol ya se ocultaba. Así que esta actividad, fuera, ¿verdad?, de lo común, correspondía al hecho de que aproximarse a nuestro Señor Jesucristo en función de las obras que había hecho tenía consecuencias y repercusiones.
Y esas consecuencias y repercusiones era probablemente el señalamiento de las personas que él mismo representaba, que eran los mismos miembros del Sanedrín. No es ninguna cosa extraña que gran parte de los miembros del Sanedrín se opusieron a Jesucristo, a su ministerio público. Y fueron ellos mismos, muchos de ellos, los que pidieron su cabeza. Y que también, juntamente con otros miembros del gobierno de Israel, buscaron hacer complots contra Jesucristo. Eso lo vemos a lo largo del Evangelio de Juan y el resto de los evangelios. Nicodemo no era cualquier persona, era una persona importante que estaba en búsqueda de consejo divino de parte de nuestro Señor Jesucristo. Nicodemo reconoce que Jesucristo no es un mero maestro o profeta, ¿verdad?, de turno, que muchos habían en su época. Él reconoce que este mensajero, que este maestro, que este profeta venía de parte de Dios. Porque a diferencia del resto de los maestros de la época, que no eran pocos, este maestro, sus obras hablaban por sí mismas. Nicodemo reconoce que las señales que tú has mostrado demuestran que Dios está contigo o que tú has sido enviado por Dios. Esta declaración de Nicodemo no significa que Nicodemo está reconociendo la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Está reconociendo quizá la procedencia y autoridad de las palabras de Jesús, mas no su divinidad. Nicodemo habla con ignorancia aún. Nicodemo habla aún desde el desconocimiento de la verdadera identidad de nuestro Señor Jesús. Nicodemo, eso sí, sabe y entiende que este judío tiene palabras de sabiduría en su boca y requiere su asistencia, requiere su ayuda. Por eso se aproxima a él. Y la razón por la cual requiere la ayuda y el consejo de parte de nuestro Señor Jesucristo es porque dentro de la religión de la época no habían respuestas a sus dudas. Y Nicodemo solo es uno. Pero realmente él era uno de muchos, probablemente todos tenían dudas acerca de su propia religión. Por eso, mi querido hermano, es muy importante no huir de las preguntas o dudas que puedan surgir en nuestra interacción con la palabra de Dios. Debemos abordar las dudas y preguntas que podamos tener y presentarlas a nuestro Señor Jesucristo. Y buscar estas respuestas delante de Dios. Nicodemo se presenta delante de Jesucristo, así mismo como lo hizo el joven rico, preguntando acerca de cómo podría él entrar al reino de los cielos. ¿Cuál es el recurso que me hace falta para poder yo tener entrada directa a la gloria de Dios? Mi querido hermano, si usted es un judío verdadero, un hombre que descansa en la ley de Dios como su medio para ser acepto delante de Dios, usted no tendría esta pregunta. Recuerde lo que acabo de decir, un verdadero judío. Y si usted es un verdadero judío, usted sabe, ¿verdad?, que usted puede obtener la vida si usted obedece la ley de Dios perfectamente. Y eso es lo que los judíos aspiraban a tener. Decían tener, muchos. ¿Eso era lo que lograban? ¿O eso es lo que lograron? Evidentemente no. El detalle es que la honestidad que ellos mostraron con Jesucristo no era la honestidad que tenían con el público. Ellos no se presentaban delante del público como personas con dudas o personas dubitativas acerca de su propia fe o su propia religión. Tenían estas dudas solamente delante de Jesucristo. ¿Cómo? ¿Qué me hace falta para entrar al reino de los cielos?, decía el joven rico. Nicodemo no hace la pregunta aún.
Pero Nicodemo no está allí solamente para decirle, maestro, eres un mensajero de parte de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Jesucristo anticipa las dudas y preguntas de Nicodemo porque conoce su corazón. Inmediatamente en el versículo 3, Jesús le responde, pero no hay pregunta. Mi querido hermano, quiero que usted sepa que la pregunta que hace Nicodemo en su corazón y mente, antes de siquiera poder decirla, es exactamente eso. ¿Qué es necesario para el hombre, para mí, tener para entrar al reino de los cielos? Esa es la pregunta. Porque esa es la pregunta de todos los judíos. Esa es la pregunta del mundo. Todo el mundo quiere ir al cielo. No importa quién sea. Muchos mundanos son los que han dicho, si hay un cielo, yo quiero ir al cielo. Ese no es el problema. Porque nadie quiere ir a un lugar de tormento. Nadie quiere ir a un lugar de tormento. Pero nadie pregunta, aunque está latente la duda, públicamente, ¿qué es necesario para entrar al reino de los cielos? Jesucristo responde en el versículo 3, de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. David, ¿cuál era la pregunta de Nicodemo? ¿Qué me hace falta a mí para entrar al reino de los cielos? O al reino de Dios. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer yo? Buscando el mérito. Nicodemo busca el mérito para poder entrar, porque él entiende en su alma y su corazón y mente, su conciencia le dicta a él que él no merece entrar al reino de los cielos. Pero hermano, David es uno de los principales judíos de Israel. ¿Cómo no puede entrar al reino de los cielos? Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Eso es lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo. Es necesario que nazcas de nuevo. Nicodemo hace una pregunta brillante. Yo sé que para muchos no lo es, pero por lo menos para mí, lo he dicho muchas veces, creo que he predicado como 5 veces de este capítulo, siempre lo he dicho. Es una de las mejores preguntas que usted pueda encontrar en la Biblia. Nicodemo pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? La pregunta, siendo sincero, si usted consulta con cualquier teólogo, es una pregunta tonta. Porque él no entiende las palabras de Jesús, no entiende lo que le está diciendo ni a qué está señalando Jesús, y que luego vemos que el mismo Jesús le recuerda a él que tú eres maestro de Israel. Tú dominas, citas la ley y los profetas de memoria, y no entiendes mis palabras. Nicodemo hace la pregunta, ¿cómo podría yo, siendo viejo, volver a nacer? Llevando las palabras de Cristo a su mínimo significado o a su concepto más terrenal, más bajo. Y Nicodemo continúa. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Un hombre puede hacer esto? Evidentemente la respuesta a esta pregunta es no, no lo puede hacer. Pero esta pregunta me encanta porque me lleva a la primera parte importante de este sermón. La necesidad e incapacidad del hombre para nacer de nuevo. O como pueden ver en sus boletines, la necesidad e incapacidad de los huesos secos. El profeta Ezequiel llega a tener una visión de parte y guiado por el Espíritu Santo en el capítulo 37 del profeta Ezequiel. Le pido que me acompañe.
Y leamos del versículo 1 al 14. Dice la palabra de Dios. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Ezequiel 37. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán? ¿Vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubrirá de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso en su hueso, con su hueso. Y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré de la tierra de Israel y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Mi querido hermano, estos eventos, aunque hay debate en esto, evidentemente son una visión. ¿Por qué sabemos que es una visión? Porque el mismo profeta dice, me llevó en el espíritu de Jehová. O sea que el espíritu de Dios dio esta visión al profeta y lo llevó a través de esa visión a un valle lleno de huesos. Y el profeta describe que eran huesos en gran manera secos. En gran manera secos. Esto es una gran analogía, mi querido hermano, acerca de la condición espiritual de los hombres. Otro debate que existe es si es solamente acerca del pueblo de Israel o si es acerca del mundo. Mi querido hermano, puedo confirmarle que es acerca del mundo. Porque estas profecías y estas promesas son dadas también al pueblo verdadero de Dios, que es la iglesia, que es conformado por gentiles y también judíos. Las promesas futuras del pueblo de Israel son también las promesas que se les da al pueblo que es la iglesia. Porque no hay dos pueblos, no hay dos novias, no hay dos esposas, solo una. Y esa es la iglesia. Y solamente uno puede ser salvo a través de nuestro Señor Jesucristo. Ningún judío podrá ser salvo por la circuncisión, ningún judío será salvo por el hecho de cumplir, ¿verdad?, con los sacrificios y fiestas judías, ninguno. O guardar el Sabbat, ninguno. Solamente y a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero yo le pregunto a usted, hermano, no me conteste, o contéstese allí en su
puesto. ¿Usted cree que los huesos secos tienen voluntad, tienen la capacidad de hacer algo? ¿Usted ha visto alguna vez a una calavera moverse? No me diga, por favor, no me asuste. ¿Alguna vez se ha escuchado a una calavera hablar? ¿Alguna vez ha escuchado o ha visto a una osamenta pensar? No, no hay manera. Me gusta la descripción de parte del profeta, que son huesos en gran manera secos. Y luego el mismo Israel hablando se refiere a que habían perdido toda esperanza. Refiriéndose a sí mismos, ¿verdad? Que habían perdido todo. Su espíritu, su alma, todo lo habían perdido. Esa es la condición de todos los hombres. En el Nuevo Testamento se refiere a nosotros como hombres que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos. Mi querido hermano, no hay ninguna persona que haya fallecido que tenga la capacidad de hablar, de pensar o moverse. No hay manera. No es capaz de recibir información y no es capaz de producirla porque es un ser inerte. No tiene la capacidad. Esa es la necesidad del hombre. El hombre está necesitado de que el Espíritu de Dios vivifique sus almas muertas, sus almas condenadas. La humanidad está necesitada de que el Espíritu de Dios sople vida en sus corazones. Porque de otra forma y de otra manera, el hombre es incapaz de poner su mirada en Cristo. El hombre es incapaz de responder a las palabras de Cristo, sígueme. El hombre es incapaz de responder al mandato divino de creer en Cristo. Y usted dirá, hermano, ¿mandato? Sí, mandato divino. Tal como dice Hechos. El libro de Hechos dice claramente que Él manda a todos los hombres a creer en Jesucristo. No es una sugerencia, es un mandato. Y ese mandato ha sido dado por Dios desde su trono a todos los hombres. Recordemos la pregunta de Nicodemo. ¿Puede el hombre producir algo para nacer de nuevo? ¿Puedo hacer yo algo? Me encanta la pregunta de Nicodemo, porque la pregunta de Nicodemo es la misma noción que tienen todos los hombres hoy. Muchos que dicen ser cristianos creen, sinceramente, que ellos producen su nuevo nacimiento. Muchos han creído eso. Pero mi querido hermano, volviendo a Juan capítulo 3, veamos la respuesta de Jesús. Miren lo que contesta Jesucristo. Jesucristo contesta quizá a lo mejor, ¡ay, qué buena sugerencia, Nicodemo! Justamente en eso estaba pensando. Todo está en ti. Tú tienes el poder. Tú tienes la capacidad. Solo tienes que creer en ti. No, esa no es las palabras de Jesucristo. Jesucristo no dice, vamos, que tú puedes. Tú tienes esa llama dentro de ti. Tú puedes nacer por ti mismo de nuevo. Eso no es lo que dice Jesús. Jesús le reitera a él algo y le dice, de cierto te digo. O sea,
verdaderamente. Esto que estoy diciendo, dice Jesús, es una verdad inamovible. Es ciertamente verdadero, ciertamente comprobable. Es verdad de Dios. Que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y enfatizamos, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y esto, mi querido hermano, va enlazado con las mismas palabras que están previas a ello. Y es que cuando la Biblia dice nacer de nuevo, en su traducción correcta, debemos interpretarlo como nacer de arriba, o nacer, mejor dicho, del cielo. El nuevo nacimiento, como usted puede ver en sus Biblias, el concepto siempre va relacionado a un nuevo nacimiento. Pero el nuevo nacimiento, en su traducción más apropiada, realmente debe decir que es el nacimiento de arriba o el nacimiento del cielo. Esto está relacionado con las palabras de Jesús cuando dice que es necesario que se nazca del agua y del Espíritu. El nacer del agua, por motivos de tiempo, está relacionado al profeta Ezequiel, también nuevamente, capítulo 36. En el capítulo 36 de Ezequiel se enseña acerca de la obra del Espíritu Santo en el nuevo pacto y cómo ella, el Espíritu Santo, produce una limpieza espiritual en el creyente o en el nuevo creyente. Así que lo que hace Jesús aquí es recordarle a través de la palabra agua lo que Jesús está tratando de decirle a Nicodemo. En otras palabras, le está diciendo, recuerda las palabras del profeta. Recuerda lo que el profeta enseña. Y cuando dice nacido del Espíritu, está hablando de la procedencia de este nacimiento. En otras palabras, le está diciendo a Nicodemo, no es un nacimiento de la carne. No es un nacimiento de tu voluntad. No es de lo que tú quieres, no es de lo que tú puedes, sino de lo que yo quiero y de lo que yo puedo hacer. Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Dice así, mas todos los que le recibieron, o sea, los que creyeron en Cristo Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, tener el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y versículo 13, los cuales se refiere a aquellos que se les dio potestad y a aquellos que le recibieron, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y esto habla acerca del momento en que ellos fueron y nacieron nuevamente. El concepto de engendrado se refiere a ese momento espiritual en el que ellos pasaron de ser hombres muertos a hombres que tienen vida eterna, que tienen una nueva vida. El versículo 13 habla de la procedencia y el momento en el que ellos fueron transformados y en la capacidad por la cual ellos obtuvieron, ¿verdad?, la capacidad de creer en Cristo y ser llamados hijos de Dios. Eso es lo que dice el versículo 13. No es al revés. No es que creyeron, fueron llamados hijos de Dios y ahora son engendrados. No tiene ningún sentido. Es como que usted haya dado a luz a su hijo, ¿verdad?, después de haberle puesto un nombre. Más bien, de haber nacido. No tiene sentido.
No es que usted dio a luz a su hijo, ¿verdad? Después que él nació, no tiene sentido. Es una completo sin sentido y una constante contradicción. Su hijo nace y luego, ¿verdad? Es su hijo. Sabe que es su hijo que está con usted. Sabe que tiene vida, ¿verdad? Está vivo. De esa misma manera, lo que el versículo 13 trata de decir y hace énfasis es que aquellos que creyeron, aquellos que le recibieron y aquellos que tienen la potestad de ser hijos de Dios, nacieron de Dios, no de voluntad de hombre, no de voluntad de sangre, no porque usted lo haya querido, ni porque usted hizo mucha fuerza y nació de nuevo. No fue así. Así que, mi querido hermano, el hombre necesita nacer de nuevo. El hombre necesita nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque si no nace de nuevo, no podrá ver el reino de los cielos. No importa cuántas veces haya ido a la iglesia, no importa de qué familia usted venga, no importa cuándo usted se haya bautizado, ni cuántas veces se haya bautizado. No importa siquiera si se haya hecho la circuncisión. No importa. Si usted no nace de nuevo, usted perecerá en la condenación eterna. Porque no podrá ver el reino de los cielos. Esta es la condición de Nicodemo. La condición de Nicodemo es que él está muerto en sus delitos y pecados. Y su alma lo sabe. Su conciencia se lo dice. Y por eso él está allí en aquella noche, frente a Jesucristo, frente a la vida, frente a la resurrección. Él está frente a Jesucristo, buscando la respuesta, buscando la pieza de un rompecabezas que no puede completar. Porque él sabe muy en el fondo que lo que él merece es el fuego eterno, el castigo eterno, por más religioso que haya sido toda su vida. Él lo sabe y está buscando respuestas delante de Jesús. Esa es la necesidad de Nicodemo y esa es la necesidad de cada uno de los hombres hoy. Nacer de nuevo. El versículo 6 nos confirma lo que acabamos de decir. Jesús dice, lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Qué quiere decir Jesús aquí? Aquello que ha nacido de la carne, en otra palabra, cualquier parto natural, el parto natural como tal, no produce nuevo nacimiento espiritual, no produce un alma renovada, no produce en esa nueva criatura, ¿verdad?, la bendición necesaria para ser una nueva criatura, para tener un alma nueva, sino que aquello que es nacido de la carne, o sea, el parto natural, solamente da continuidad a la maldición de Adán, a la caída del hombre. Eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Lo que es nacido de la carne, carne es. No es una nueva criatura en Cristo, por haber nacido del vientre de tu madre, por haber nacido de un linaje X. No es que mi familia es cristiana, tengo 4 generaciones cristianas. Eso no te hace nueva criatura en Cristo. Cada bebé que nace con la maldición del pecado heredada de Adán. Una criatura caída que necesita nacer de nuevo. Sí, yo sé que los bebés son hermosos,
y dan mucha ternura, pero ellos necesitan nacer de nuevo. Ellos necesitan ser nuevas criaturas en Cristo. Versículo 7 le dice a Nicodemo y nos dice a todos nosotros: no te maravilles de que te dije, hoy es necesario nacer de nuevo. No te maravilles. Porque el viento sopla, y cuando usa el término viento, se usa el término griego pneuma. Es el mismo término que se usa para espíritu. En este caso, Jesús hace un juego de palabras. La palabra pneuma significa espíritu, significa viento también. Y dice, el viento, o sea, el pneuma, sopla de donde quiere. Sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En otras palabras, a mí me encantaría poder decirle a usted, mi querido hermano, bueno, el nuevo nacimiento inicia así. Todo empieza con el paso 1, paso 2, paso 3 y la conclusión del paso 4. No hay manera de que yo le pueda decir a usted cuándo, dónde, cómo se da el nuevo nacimiento de un impío. Gracias, hermano Isaí, por haber dado un ejemplo de un nuevo nacimiento del cual todos escuchamos el sonido, pero nadie sabe de dónde vino, porque el Espíritu de Dios sopló en el evento menos probable posible. El testimonio de Charles Spurgeon, en una tormenta y una ventisca, ¿verdad?, que lo obligó a buscar refugio en una capilla, en una iglesia pequeña, donde por la misma condición del tiempo, los pastores y predicadores habituales de turno no pudieron llegar. Así que un hermano se levantó a predicar, como bien dice el hermano Isaí, un sermón sencillo, y solo citó palabras del profeta Isaías. Y esas palabras, cuando él las escuchó, ni siquiera Charles Spurgeon da testimonio del resto del sermón. Él solamente se quedó con las palabras que citó aquel predicador, y las cuales resonaron en su alma, y en ese momento Charles Spurgeon entiende que él nació de nuevo. Él vino a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Sus ojos fueron abiertos, su alma fue abierta completamente, y aquello que estaba oculto para sí vino a ser vida para él. Nosotros no sabemos de cuándo va a ocurrir, ni cuándo ocurrirá. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser el otro domingo, puede ser el miércoles. Hay una cosa que es cierta: usted necesita nacer de nuevo. Ahora hay otra cosa que es cierta, y es el poder del Espíritu de Dios para dar un nuevo nacimiento a un hombre que yace muerto en sus delitos y pecados. Juan deja claro en su narración del Evangelio que el viento sopla. Me encanta esa primera parte. Es cierto que usted y yo no sabemos el proceso, no sabemos cómo se da, no sabemos los pasos a seguir. Pero una cosa es clara y es segura: el viento sopla. El viento sopla. Ha soplado anteriormente, sopla hoy y soplará. Porque es el Espíritu de Dios quien tiene el poder para hacer que los huesos secos tengan vida nuevamente. Como dijo el profeta ante la pregunta: ¿vivirán estos huesos secos? Y el profeta dijo: tú lo sabes, porque esta es la obra de Dios. Y la realidad, por la Biblia sabemos que esos huesos secos se levantarán y vivirán. El viento sopla, el Espíritu sopla, y lo hace donde quiere. Donde quiere. Usted y yo no nos podemos coaccionar. Usted y yo no podemos hacer que Él lo haga cuando nosotros queremos. Él lo va a hacer donde quiere, como quiere,
según su beneplácito, según su plan y para la gloria de su santo nombre. Cuando vemos Ezequiel 36, ustedes disculpen que cite Ezequiel 36, pues no lo hemos leído. Ezequiel 36, acerca del nuevo pacto, Dios le dice al pueblo de Israel: yo no hago esto por ustedes. Yo no hago esto por ustedes. Yo lo hago para mi gloria. Porque ustedes son los que han vituperado mi santo nombre, refiriéndose a Israel. Pero fácilmente cualquiera de nosotros podemos y encajamos perfectamente con ese perfil. Porque quizá usted no se acuerda. Yo me acuerdo clarito. Está delante de mí las muchas veces que blasfemé el nombre de Cristo, que usé su nombre en vano, que me burlé de sus obras, que me burlé de la cruz. Las muchas veces que yo pensaba que lo que yo hiciera en esta vida me daba a mí el paso expedito al cielo, escupiendo en la cruz de Cristo, tomando en poco lo que Cristo hizo en la cruz. Delante de mí está eso. Pero no lo veo con culpa. Lo veo con vergüenza, ciertamente. Pero no lo veo con culpa, por lo que Él hizo por mí. Sin embargo, la realidad es que yo encajo perfectamente en esa descripción. Porque lo que yo he hecho a lo largo de mi vida ha sido para ofensa y burla del santo nombre de Dios. Porque eso nos describe perfectamente a aquellos que hemos estado muertos en nuestros delitos y pecados. Quizá usted ha olvidado eso, y usted disculpe que se lo recuerde. Pero Pablo se acordaba perfectamente de quién era él. Y se acordaba ciertamente de forma que le causaba vergüenza, pero lo hacía para exaltar la obra de Dios. Esto es lo que yo era, pero por la obra de Dios, esto es lo que yo soy ahora. Asimismo nosotros debemos ser. Debemos recordarnos a nosotros mismos lo que éramos, pero recordar muy bien y claramente de que la obra de Dios, el pacto nuevo que Dios ha hecho con nosotros, no lo hizo por nosotros, porque lo mereciéramos. Lo hizo a pesar de nosotros y para alabanza y la gloria de su santo nombre, para que todos reconozcan ante la salvación de su pueblo quién es Dios. ¿Quién es Dios? Ese es el poder regenerador que encontramos en Cristo Jesús, en el Espíritu de Dios. Es el Espíritu que tiene el poder para hacernos nuevas criaturas. En el libro de Hechos vemos un ejemplo interesante acerca de esto. En el versículo 11, Pablo narra un testimonio de una conversión. Dice así: zarpados pues de Troas, venimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira y que adoraba a Dios, estaba oyendo a Pablo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Este es el testimonio muy reducido de Lidia.
Ciertamente, el testimonio no nos dice muchos detalles, pero algo muy importante nos dice. Y es que Dios abrió el corazón de Lidia para que ella estuviera atenta a las palabras del apóstol Pablo. Ahora, yo quiero ser muy franco en esto acá. En la traducción se pierde mucho. En la traducción se pierde mucho porque el apóstol Pablo ya está hablando con las mujeres. Ya está hablando con las mujeres. Y las mujeres evidentemente están prestando oído a lo que Pablo está diciendo. Es evidente. Pero ¿qué quiere decir entonces el testimonio de Hechos? El testimonio de Hechos, de la obra que hace el Espíritu de Dios en Lidia, es que Dios abre su corazón para que ella entienda las palabras del apóstol Pablo. Y aunque no se encuentra en el texto, evidentemente la respuesta a las palabras entendidas por Lidia es una fe genuina. Lidia creyó en las palabras del apóstol Pablo, porque esa es la precondición que sabemos todos en la Biblia existe para el bautismo. Como dije, el testimonio es reducido, está limitado, es breve, pero claramente podemos concluir que ante el entendimiento de Lidia, ella creyó en Jesucristo porque su corazón fue abierto. No es que ella creyó y luego su corazón fue abierto, sino que su corazón fue abierto y entonces creyó en las palabras del apóstol Pablo, que ahora entiende, que ahora comprende. Como cantábamos en Sublime Gracia, los ojos de Lidia estaban completamente cerrados a la verdad de Dios. Ella era una mujer ciega, ciega a la verdad de Dios, ciega al Evangelio, mas ahora sus ojos han sido abiertos. Posterior a ello, la Biblia nos dice que fue bautizada y que posterior a ello, ella pidió que se quedaran en su casa. El fruto de su fe se vio evidenciado en un corazón dadivoso, generoso, tanto así que prestó su hogar para dar refugio, sustento a los profetas que Dios había enviado a ese lugar. Esto deja claro, mi querido hermano, que la fe procede del nuevo nacimiento. La fe viene del nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento no es el resultado de la fe de hombres muertos en sus delitos y pecados. Recordemos lo que dice Efesios, capítulo 2. Pero, una vez dicho Pablo que en otro tiempo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que en otro tiempo seguíamos, ¿verdad?, a este mundo que perecía, a los dictámenes del Dios de este siglo y a los deseos de nuestro propio corazón y carne. Pero Dios, ¿verdad?, que es grande en misericordia, nos dio vida. Nos dio vida. Es posterior a esa declaración de Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 4, que posterior a eso, Pablo habla de la fe. Y habla de esa fe como un don de Dios. De tal manera que usted y yo no nos podemos jactar de eso, sino que es el resultado de lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Por qué creemos en Cristo? ¿Por qué creemos en su palabra? Porque Él nos ha dado vida. A través del Espíritu Santo nos ha vivificado. Y así como Cristo yacía en la tumba y por el poder del Espíritu Santo fue levantado el tercer día, con ese mismo poder es el que a usted y yo nos levanta de aquel sepulcro
de pecado y de transgresión de la ley. Usted y yo, que yacíamos muertos, ahora vivimos. Usted y yo, que yacíamos ciegos, ahora vemos. Usted y yo, que éramos inertes, sin la capacidad de decidir, sin la capacidad de hablar, ahora podemos decidir y podemos hablar. Todo por causa de la obra poderosa del Espíritu Santo. Volviendo a Juan capítulo 3. Nicodemo dice, ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le dijo, ¿eres maestro de Israel y no sabes estas cosas? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos. En otras palabras le está diciendo a Nicodemo, tú ciertamente no sabes de qué estamos hablando acá. No tienes conocimiento de la ley y los profetas genuinamente y verdaderamente, de tal manera de que no sabes de lo que estamos hablando. Yo hablo de lo que sé, testifico de lo que sé, de la palabra de Dios. Nicodemo, tú eres maestro y no sabes estas cosas. Y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. No lo recibes. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Refiriéndose a algo que usted y yo no sabemos ni sabremos, ni Nicodemo sabrá. Son cosas que están ocultas a nosotros, misterios. En otras palabras, lo que Jesús le dice, te he dicho las cosas que usted y yo podemos saber, lo revelado por Dios. Si no las crees, ¿cómo podrías siquiera llegar a conocer o entender las cosas que son ocultas a nosotros? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, aquí muy probablemente son palabras directas de Juan, comentario de Juan. Es debate esto, pero lo dejaremos para otro día. Bueno, ya lo hicimos hace mucho tiempo. Pero aquí hay un debate si son las palabras de Jesús o las palabras de Juan. Permítame adelantarle a esto, son palabras de Juan. Juan dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, haciendo referencia a Jesucristo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Es por eso que es un comentario de Juan, porque Juan se refiere a Jesucristo como aquel que ya ascendió a la diestra del Padre. Y dice entonces luego de Juan, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y para muchos estarán pensando, ¿la serpiente en el desierto? Tristeza me daría si ese es el caso suyo. En una ocasión en el desierto, el pueblo de Israel fue atacado por serpientes, veneno de serpientes, víboras. Y Dios ordenó que se levantara, que se erigiera una estatua de una serpiente y que la colocara al alcance de la vista de todo el pueblo. Y todo el pueblo de Dios tenía que mirar a la estatua, y esa mirada a la estatua quitaría el efecto del veneno en todos ellos que estaban heridos de muerte. Así que Juan dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi querido hermano, ¿cuál es el resultado del nuevo nacimiento? ¿Cómo se ve una criatura que ha nacido de nuevo? Bueno, una criatura que ha nacido de nuevo se ve como alguien que pone su mirada en Cristo Jesús. Un debate calvinista que personalmente me genera mucho pesar y me genera particular desilusión,
es ver cómo muchos calvinistas dicen, tú no decidiste seguir a Cristo, sino fue Dios. A ver, mi querido hermano, si usted tiene ese concepto y se considera a sí mismo calvinista, permítame decirle que usted ciertamente debe estudiar un poco más el calvinismo. Usted vio algún predicador en la calle, usted vio un predicador en YouTube y cree que es calvinista. Créeme, yo he pasado por allí. Yo también creía que era calvinista hasta que leí a Calvino. Leí a Calvino. Así que yo le sugiero que usted empiece a leer a Calvino. A Calvino, ciertamente, si usted considera y cree que es calvinista, usted verá en sus escritos que él sí cree que los hombres decidieron seguir a Cristo. Él sí lo dice. Y yo le sugiero que usted crea eso también. Porque cuando nosotros enseñamos que la salvación inicia por Dios, nos referimos a esto, al nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento produce en nosotros un nuevo espíritu, un nuevo corazón, una mente renovada y la capacidad de poder escoger verdaderamente ahora a Dios. Es por la iniciativa de Dios que usted y yo podemos, ahora sí, ver, hablar, decidir, movernos por lo que Dios ha hecho en nosotros, a través de su Espíritu Santo, que nos ha hecho nacer de nuevo. Y ahora podemos seguir a Cristo. Ahora podemos creer en Cristo. Y ciertamente esa es nuestra voluntad, nuestro deseo, que lo hagamos. Porque usted no hizo esto en contra de su voluntad. Usted lo hizo porque usted quería, ¿cierto? Usted lo hizo porque usted decidió hacerlo, ¿cierto? No nos engañemos a nosotros mismos por un lenguaje pseudo-calvinista que se encuentra en el Internet de personas que dicen ser calvinistas y que son ignorantes, que no han leído un libro en su vida, pero son influencers. Eso se lo digo, y se lo digo con todo el debido respeto. En Internet se encuentra cualquier cosa. Yo he visto tanto buenas fuentes como pésimas fuentes. Yo no pierdo mi tiempo escuchándolos, porque es perder el tiempo. Así que le sugiero que usted también haga lo mismo. Que pase más tiempo en su Biblia y que pase más tiempo con un buen libro a su mano. Donde normalmente alguien que escribe un libro ha pasado por el filtro de las academias, seminarios, iglesias y también libros de primera fuente. No seamos crédulos, mi querido hermano. Cuidemos nuestras almas, cuidemos nuestras familias de la enseñanza negligente. ¿Cómo se ve una nueva criatura en Cristo? Como una criatura que puede mirar y posar su mirada en Cristo, que ha sido levantado en el desierto, y decir: mi Señor, mi Salvador. Eso es una nueva criatura. Eso es un nuevo nacido de nuevo. Ese es alguien que ha nacido de Dios y no ha nacido de la carne. Ese es alguien en el cual el Espíritu Santo ha vivificado su alma. Es alguien que pone su mirada en Cristo y le ama. Y le ama. Es alguien que ha puesto su mirada en Cristo y no solamente ama a Cristo, sino que ahora ama a aquellos que le representan. Ama a sus hermanos. Ese es el fruto de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Amor. Amor por Cristo y amor por la iglesia. Alguien que está comprometido con Cristo, alguien que realmente cree en Jesucristo, también ama a la iglesia. Mi querido hermano, sin el Espíritu Santo
sin la obra del Espíritu Santo, usted y yo no podríamos, bajo ninguna circunstancia, creer en nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos nacer de nuevo para poder ver a Cristo en toda su gloria, en toda su majestad, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. La única forma en la que podemos ver la cruz de Cristo como el medio para salvación suficiente para nuestras almas es que el Espíritu Santo de Dios nos dé nueva vida. Yo le pregunto a usted, ¿usted ha nacido de nuevo? ¿Usted mira a Cristo y le ama? ¿Mira a Cristo, ama a su iglesia? ¿Mira a Cristo y quiere hacer todo cuanto Él le pide que haga? Mira a Cristo y está satisfecho con su obra y dice, nada tengo yo que hacer para ganarme el cielo. Tú eres suficiente. ¿Esa es nuestra fe? ¿Es esa su fe? Medite en el grado de su fe, en el contenido de su fe. Y medite realmente si es hijo de Dios. Si no es hijo de Dios, si considera que no ha nacido de nuevo, hago el mismo llamado que hace nuestro Señor Jesucristo. A cada uno de ustedes, te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer del agua y del Espíritu. Deja de creer que por tus obras, por tus méritos, por tus acciones, te ganarás el reino de los cielos. Y descansa en Cristo, en su obra perfecta en la cruz, en lo que Él ha hecho por ti y para la alabanza de la gloria de su gracia. Pablo dice a Corinto, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Es necesario que el Espíritu de Dios nos haga nacer de nuevo para llamar a Jesús Señor. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu testimonio. Te pedimos, oh Dios, que tú nos ayudes, nos instruyas, nos corrijas y llames a nuestro corazón y a nuestra alma. Llames así como tú llamaste a Lázaro de la tumba. Lázaro, sal fuera. Si alguno de nosotros aún carece de vida y vida eterna, llama a nuestras almas, llama a nuestros corazones para salvación, para vida eterna. Y sabemos y confiamos que por tu palabra y solamente por medio de tu palabra, que tiene el poder a través del Espíritu Santo para que los muertos vivan, para que los ciegos vean, para que los mudos hablen. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias, Señor, por cada uno de nosotros que hoy vivimos por causa de tu obra poderosa de regeneración. Somos nuevas criaturas en Cristo. Y por tu obra hoy día podemos ver la gloria y majestad de nuestro Señor. Y por medio de ella somos salvos. Y no cualquier salvación, sino la salvación que nos da vida y vida eterna. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.